Bueno, Aitor. ¿Qué Hoy pasa, Diego? tenemos, hoy tenemos a un gurú de los buenos del SEO local. Yo creo que es el máximo gurú del SEO local que hay en habla hispana. Es un auténtico crack. Y vamos a hablar de webs. ¿Cómo lo ves? Pues estupendamente, deseando de ver a este supergurú y conocerle, Pero antes, hemos montado una cosa no, un servicio cambia vidas. ¿A que sí? desde luego. Este es el momento Aquí. CTA para promocionar este super servicio. Perdóname, Álvaro Sánchez, por copiarte esto de cambia vidas, pero es que este proyecto es totalmente cambia vidas y cambia fichas. Vamos a hablar de ello porque hace poquito aparecí en el podcast de Álvaro Sánchez y de Sergio Somoza hablando del blindaje de fichas. Y en ese podcast, en el último tip que ofrecí, si lo habéis escuchado, hablaba de cómo cancelar esos cambios externos que los usuarios mamones, ¿vale? Los local guide maleantes, se dedican a hacer en las fichas de los demás, sobre todo de su competencia. Entonces, yo ofrecí una fórmula que rechazaba ese cambio. Pero ¿qué pasa? Que hay que estar todos los días metiéndose en todas las fichas y cambiando todos los cambios, ¿no? Para que descartando ese tipo de cambios. ¿Tú qué opinas de eso, Aitor? ¿Te ha Pues a mí pasado? también, claro que me pasa. Todos los días en alguna de las fichas de mis clientes tengo alguna sugerencia de cambios nuevos y la mayor parte, muchas veces, el quitarme las keywords principales de- del nombre, que muchas veces, pues, y que sabes que en un par de días en las búsquedas te desplomas. Y la verdad es que estar pendiente de eso es un coñazo. Y con este nuevo servicio, la verdad es que Este problema es el pasado, Aitor. Ya no vamos a volver a tener que estar preocupados por las modificaciones de este tipo de mamones, porque nuestro servicio cumple ese requisito. Va a entrar todos los días en todas las fichas y de un plumazo, ¡pum! Todas seguirán como siempre y ganando dinero, que es lo que tienen que hacer las fichas. eso es. Pues bueno, hablamos un poquito del servicio. Antes de hablar mucho sobre el servicio, me gustaría hablar de los problemas que causa, ¿no? Cuando esto ocurre. Por ejemplo, si nos vamos a un nicho, ¿no? Como puede ser, o nicho, un servicio como puede ser el de reparación de móviles, por ejemplo, o imagínate cerrajeros. O sea, un cerrajero que tiene un título de Cerrajeros Madrid 24 horas, ¿vale? Que es un spammer, lo sabemos. A lo mejor al final tiene una marca que se llama Cerraplus, ¿no? Vamos a ponernos ese ejemplo. Bueno, pues ese cerrajero que a lo mejor lleva currándose Google My Business 5 años y que está en primera posición porque se lo ha currado, de repente llega un buscavidas maleante de estos y coge y le pone Cerraplus. Cerraplus, a tomar por culo, ¿no? Sí, sí. Y de repente empieza a bajar, 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 ¿no? Y él cambia el nombre otra vez y vuelve a poner Cerrajeros, 24 horas, Madrid, ta, 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 Cerraplus. Y al cabo de una semana otra vez, ¡pum! Otra vez, Cerraplus. para arriba y para abajo, para arriba y Eso, para abajo. eso pasa, eso pasa. Sí, Y sí. claro, si, si el maleante se las sabe todas y está utilizando varios usuarios o usuarios con un perfil potente y tal, llegará un momento que Google te diga, no, 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 tú te llamas Cerraplus, ¿vale? Sobre todo si tú tardas más de 3 días en hacer ese cambio, porque si hay varios usuarios que están solicitando un cambio y tú durante 3 días no dices, oye, que no, pues Google dice, pues sí, pues entonces te llamas así y eso no te lo va a cambiar nadie porque me están diciendo que sí, que tú te llamas Cerra Plus. Y además que Entonces, te pones a un pequeño, a un baneo de la ficha o no, una suspensión. O sea que, ¿cuánto puede perder un cerrajero que pasa de primera posición al octavo, por ejemplo? Más o menos. pues imagínate, o sea, si te hace un par de servicios, tres, ponle una ficha un día así cualquiera. En un mes, yo conozco fichas que con este tipo de estrategias han llegado a perder hasta 5.000 pavos. O sea, tú imagínate, 5.000 pavos, macho, que pierdes. Pero es que si nos vamos a clínicas de estética, que al final pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Que las clínicas de estética tienen un ticket potente. Pues tú imagínate la clínica que le cambian el título y en lugar de esa especialidad que le está dando mazo de pasta, de repente le ponen clínica de estética
super salud, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí. A tomar O por culo. cogen, se meten el Ah, aviso legal, se meten ahí, ven clínica, nada, no pone ni clínica, pone Federico tal y asociados SL. Y te vas allí y te lo ponen. a tomar Y por ya está. culo. Y a lo mejor esa clínica no pierde 5.000, a lo mejor que pierde 20.000 pavos. O sea, de estar en primera posición a estar en la segunda página, ¿no? Pasa a no existir y pierde a lo mejor 20.000 pavos, 25.000 pavos de facturación solo por esa gilipollez. O sea, tú tienes, pues eso, clínica estética y tal, y no sé qué, y algún servicio y depilación láser, y te ponen simplemente clínica estética y el nombre del- del- de la clínica. Y ya las keyword, adiós. Adiós el posicionamiento con esas keyword y adiós todo. Te vas a tener que, o sea, te vas a olvidar absolutamente de esto. O sea, a partir de hoy, si contratas este servicio, no vas a tener más cambios, a no ser que sean de Google, ¿vale? Si tú te pones a... Si tú creas tu ficha en otro directorio con otro nombre, ¿vale? O te hacen muchas citaciones con otro nombre y Google te reconoce con ese nombre, pues ese cambio no sería un cambio externo de un perfil, sino sería un cambio de Google y ahí lo tenemos más complicado. Pero siempre que sean cambios externos de perfiles, ¿no? Mamones de estos, pues vamos a tener esa garantía de que vamos a ser pues un blindaje de la hostia, ¿no? Y todos los días vamos a hacer ese cambio, ¿no? De no quiero que me cambies el nombre, pum. Al día siguiente, no quiero que me cambies el nombre, pum. ¿Y qué va a pasar? Que la competencia que te está haciendo ese cambio y ve que no funciona, llega un día que desiste. Dice, pues paso, ¿vale? Pues le dejamos que se quede primero, yo voy a trabajar, que es lo que tengo que hacer, por ponerme segundo, voy a trabajar mi ficha y dejo de- de intentar joder a la competencia, ¿no? Así que conseguiríamos algo muy bonito, ¿no? Que es, Desistiría. eso es, yo creo que sí. Y, joder, ¿cuánto va a costar? Pues es que yo creo que va a costar muy poco porque, porque si comparas lo que pierdes con lo que, o sea, lo que pierdes cuando bajas de posición con lo que te va a costar este servicio, pues es muy poquito, ¿vale? Y si tienes una ficha, pues nos va a costar 50 euros todos los meses, tacatá, 50 euritos, y te aseguras que todos los meses, o sea, todos los días vas a tener a Aitor y a mí pasando por tu ficha y cancelando esos cambios. Si tienes 5 fichas, ya sale más baratito, ¿a que sí, Aitor? Hombre, son 40 euritos, ya se nota. 40 euros cada ficha, La ficha, eso es. eso es. Ahí ya pasamos de 50 a 40. Pero ¿qué pasa si tenemos 10 fichas? Pues ya ahí tenemos, esos ya son grandes clientes o empiezan a serlo, ¿no? Yo Pues 10 creo que ahí, fichas, a ver, es que este podcast lo escucha gente que controla mucho, ¿eh? Lo escuchan agencias, lo escuchan gurús, lo escucha gente que está aprendiendo, que está haciendo su rank and ren y se lo pilotan bastante y ya 10 fichas lo yo tienen creo que mucho. 20 pavitos puede ser un buen precio para los que tienen tantas fichas. 20 20 fichas, euritos por ficha no, 20 euros, que al final se nos quedarían 200 euros, ¿no? al mes, eso es, Al mes. por todas las Y, fichas. y tienes a Aitor y a mí todos los días pasando por las fichas y rechazando todos esos cambios, ¿no? Muy pendientes. Eso es. Vale, pero ¿qué pasa si tenemos más de 10 fichas, Aitor? ¿En cuánto se queda esto? Pues si tenemos más de 10 fichas, el precio tiene que verse reducido. Entonces, yo creo que 20 euritos es un precio óptimo para, para esos clientes que ya empiezan a tener un cierto volumen, empiezan a ser clientes importantes para nosotros. Si llegamos a 20 fichas, que ya sería un gurú total. Ahí en 20 fichas el precio tiene que bajar y ser considerado súper pro de la agencia. Así que yo creo que 14 euritos sería el precio ya. A partir de eso ya no podemos bajar más porque tiene su curro. O sea, es decir, que, que por 14 euros por ficha estaríamos salvando el posicionamiento de ese negocio. Tú imagínate, claro, si tienes fichas que cada ficha te está dando, pues eso, un ticket medio de, si hablamos en el tema de cerrajeros, de 5, bueno, habrá fichas que le den más, otras que menos, pero al final estamos salvaguardando su negocio. Así que yo veo que es un muy buen precio.
Yo creo que esto es una puta locura, Aitor, esto que hemos hecho aquí. Pero yo creo que podemos hacer incluso algo un poquito más pro, sobre todo para estos primeros días y dar a conocer un poquito el servicio, ¿no? No me digas que vamos a hacer un descuento. Yo creo que es la gente, la audiencia se merece un descuento todavía mejor. Por lo menos No, un mesecito de el 50%, ¿cómo lo ves? hostia, es mucho, ¿no? Yo me quedaría con un 30. No, no, no. Escucha, la comunidad se lo merece. Por lo menos ¿Un los que nos 50? lleguen ahora al principio, los fieles, sí, sí, sí. Yo creo Venga, que a tomar por culo un 50, lo veo. 50. Entonces, ¿en qué quedamos? Se queda Un este primer mes. 50, pero escúchame, ¿Hasta cuándo? eh, Bueno, ¿hasta cuándo? esto no puede durar toda la vida. Venga, Porque hasta la octubre. gente, yo quiero que la gente pague. Venga. Entonces, Cyber Monday, Black Friday, venga, ¿cuándo? va, venga, va. El Black Friday es este, que sabemos que la gente ya está ahorrando para ello. Pues mira, haz una cosa. Deja de ahorrar para Black Friday, mete aquí tu ficha, ¿vale? Deja de perder dinero por esos cambios y a tirar y a volar. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Porque es que esto, ¿qué va a ser? O sea, tú coges la promo con el 50% hoy y en cuanto acabe la promo, ¿te casco el precio total? ¿O eso ya es para siempre? No, lo mantenemos para siempre. Clientes ¿Para fieles. siempre? Sí, sí, sí. Joder, no me sale rentable juntarme con gente tan buena gente como tú, tío. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Bueno. Pues venga, me parece bien. Venga, pues hemos dicho que empezábamos por 50 euros, ¿no? Pues por 25 euros tenéis una ficha. Eso Oye, es. ¿y cómo se va a llamar esto? ¿Dónde tiene que entrar la gente? Pues se tiene que meter a gmbclean, ¿vale? Vale. .pro. De todas formas, dejaremos un enlace. GM, gmbclean de Google My Business, vale, que clean es de limpio. clean de limpieza, ¿no? De Eso Clean. es, eso es, Clean. GMB Y Clean. gmbclean.pro. Y Pro porque es ahí, muy pro. pues, pro para servicios pro. Y ahí Claro. empezaremos con esta serie de servicios que nos van a llevar nos van a hacer que tengamos un Google My Business protegido y limpio. Pues venga, ya hemos tirado la casa por la ventana y vamos con Sergio Somoza. Vamos ahí. Vamos a ver. ¿Cómo Muy estás? buenas, Aitor, muy buenas, Edu. Estoy bien, gracias por invitarme una vez más a vuestro podcast y nada, encantado de poder aportar un poquito, como siempre, a la comunidad y a ver si Oye, consigo arrojar algo de conocimiento. tenemos que hacer como en el hormiguero, que tienen que cuando llegan a ciertas veces, ¿no? Que van al plató los invitados, pues ya tienen como una especie de carnet premium o algo así. Pues eso hay que hacerlo. Pues ya me dirás, es mi segunda, aún creo que me queda un poquito. Bueno, pues a la quinta ya te damos el carnet. A partir de la quinta ya puedes hacer fichas spam y no pasa nada. ¡Ay, no me motiva! Ya puedes No me decir, motiva, no, yo sigo ya viniendo, pero tengo el igual no lo carnet. gasto. Ah, broma. Ya sabes que nosotros no hacemos esas cosas. Somos gente legal. Soy gente de bien, me alegro. Yo respeto, es decir, no es mi estilo y creo que si me conocéis un poquito sabéis que no me gusta enguarrar el mapa, pero es una forma de hacer negocio y, bueno, pues con cierto riesgo. Hoy vamos Venimos a a hablar. aprender aquí de lo bueno técnico y de ti, del gran gurú Somoza. O sea, sobre todo yo, cuando me ha dicho Edu que estabas por aquí, digo, voy a ver que me empapo y además con los oídos bien abiertos para coger buenos tips. Hoy es Gracias. ese tipo de episodios de niños. Esto sí se puede hacer en casa. De niños, sí, seguramente. De hecho, esto debéis hacerlo en casa. Esto es lo que debéis hacer, no lo otro. A ver, no sé Bueno, si tu audiencia conoce un poco mi planteamiento a la hora de montar negocios online. Y es que, a ver, gran parte de mis ingresos vienen de un negocio que yo tengo con un socio, que es una empresa que presta servicios a domicilio, servicios de reparaciones del hogar. Y el tema es, bueno, allí tenemos a gente trabajando. Y claro, cuando yo monto un negocio de ese estilo, yo me lo planteo, yo hago SEO y mi SEO tiene que ser a largo plazo, tiene que ser un SEO duradero y escalable. Entonces, realmente es mi política. Yo soy un purista y lo que me ha funcionado bien en este terreno, lo que yo suelo recomendar por mi experiencia y lo que aplico a mis clientes es un SEO que cuando llegas es muy fácil quedarse ahí arriba. Entonces,
No digo que sea mejor, no digo que sea peor, digo que para estos casos, cuando hay gente que está comiendo de este tipo de negocios, es lo más recomendable. Luego, si tú quieres montar un negocio para ti, hacer un rank and rent, y sabes que no va a ser la pata que va a sostener la economía familiar, pues ahí puedes jugar a lo que quieras, siempre y cuando no interfiera con mis negocios. En ese caso, pues sacaré la vara de medir, como le digo a mis hijos. Ya sabemos que tu zona no hay que tocarla, eso es sagrado. Quien se Entre meta sabe bomberos- que se expone. Entre bomberos no hay que pisarse la manguera. Así es. Bueno, que vamos a hablar hoy, hoy que toca. Creo que toca todo lo que tiene que ver con nuestra web, ¿no? Si estamos en un negocio local y otras cositas que se pueden hacer en otros sitios, ¿vale? No vamos a definir todavía demasiado, para que esa ficha y esa web acaben recibiendo el tráfico que merece. Entonces ¿Lo es veis? on-page y off-page, ¿no? Eso Cosas es, en página y tal, independientemente de luego de la ficha. Vale. eso es. Venga. Pero antes me gustaría mucho que Sergio nos contase un poquito de todo eso que está haciendo, porque el tío no para. Pero lo podemos introducir en la temática perfectamente cuando llegue el momento, si queréis. Todo lo que tenemos en marcha, sí, yo creo que entrará mejor y la gente lo entenderá mucho mejor llegado el momento. Porque forma parte del roadmap, entonces. Perfecto. Pues mira, así ¿Qué queda ves? mucho más natural. Muy guay. Bueno, pues yo he visto alguna de tus webs, tengo esa suerte y me encanta, bueno, eres el mejor, evidentemente, haciendo esto. Y me gustaría que nos dieras algunos tips, ¿no? Que podamos incluir cuando nosotros estamos realizando ese proceso, ¿no? De crear nuestra web para, para negocios locales. Vale, si te parece, hablamos un poquito de arquitectura, hablamos un Sí. poquito de marcado de datos y a partir de ahí ya hablamos un poquito de todo lo que es off-page y demás. A nivel de arquitectura, yo suelo hacer distinción en los procesos cuando hay que crear una página web. Me gusta mucho tirar de estrategia y lo primero que hago es un análisis del negocio, del tipo de negocio y de la escalabilidad del negocio. Entonces, suelo distinguir 3 tipos de negocio. Uno que tiene una única sede y no va a escalar. Otro que dices, bueno, tiene ahora mismo una sede, pero es un negocio que en el momento en el que vaya bien abrirá una segunda, una tercera y todas las que el retorno le permita. Y un tercer tipo de negocio que es el negocio que ya tiene varias sedes de partida y entonces tienes que hacer ese análisis inicial con un multilocalización, digamos, ¿vale? Lo que es una cadena de establecimientos. En base a esa distinción, pues las estrategias a nivel de arquitectura de on-page pues cambian. Porque yo sí me encuentro con el primer caso, un negocio de una única localización que sabes que no va a escalar y es frecuente en los negocios locales. Y dices, bueno, yo he abierto una clínica de fisioterapia y yo me quedo con esto y yo sé que no voy a abrir una segunda, con lo que la arquitectura para mí es sencilla. Es la home la utilizo para rankear tanto para marca como para la keyword principal. El motivo es que la home es la que suele acaparar mayor PageRank y la que suele acaparar el mayor número de enlaces externos, que tienen mayor autoridad. Con lo que si no voy a escalar el negocio, se centra todo ahí. Rankear para marca. En esta parte meterías el tema de la localización del negocio y todo lo referente a la ubicación, o solo lo No, harías en otra página diferente. no necesariamente. O sea, para mí la home es una página 100% de venta. O sea, el que aterriza ahí tiene que ser también una brújula para poderlo dirigir a los servicios, a los productos, pero muy orientada a llamar la atención, sobre todo. ¿Vale? Y obviamente en la homepage, en estos casos, si va orientada también a la keyword principal, pues tiene que aparecer tanto en el title como en el H1, pero me gusta mucho abusar de la variedad semántica. O sea, en mis webs, si os fijáis, bueno, si os fijáis no, porque no puedo desvelarlas porque muchas no son solo mías, pero alguna que hay por ahí de ejemplo, como la de Pinturas Salinas, por ejemplo, que esa es Vox Populi, en ese tipo de webs, si os fijáis, el H1, por ejemplo, no es la palabra clave exacta,
sino una variación o algo que Google entiende que tiene mucho que ver con la palabra clave exacta. Por ejemplo, en Salinas, la keyword principal es tienda de pinturas. Tienda de pinturas en Valencia, porque es una tienda de Valencia, un negocio local de Valencia. Pero en el title, por ejemplo, no aparece la keyword Valencia, porque Google ya la asume. Google ya sabe que tu negocio va a estar geolocalizado en Valencia porque se lo vas a dar en la dirección, luego se lo vas a ir diciendo dentro del contenido. No es necesario. Si lo analizáis, aparece en el primer H2 la keyword Valencia. La keyword exacta tienda de pinturas aparece en el title, pero no aparece en el H1. Creo recordar que aparece venta y distribución de pinturas. O sea, Google entiende que tienda y venta son dos términos muy parejos, con lo que funciona muy bien. Entonces, me gusta mucho la variedad semántica. Y la keyword principal aparece en el primer párrafo y como entremezclada en el primer H2. Ya no me obsesiono en que vuelva a aparecer. A partir de ahí, con naturalidad. En tema de meter negritas dentro del texto, ¿esto se sigue haciendo a día de hoy? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que mis textos ya no están orientados a colar la keyword en el momento que puedas. Yo a los redactores les digo, conmigo con naturalidad. Escribe para el usuario con naturalidad. Que el cuerpo te pide que aparezca la palabra clave porque es natural, la pones. Que no, se queda fuera o metes una variación. Plurales, singulares, sinónimos, con naturalidad. Y así funciona. Oye, lo de las negritas, pues, a ver, hace que el contenido sea más dinámico, porque si el texto siempre es plano, párrafos muy largos, textos tochos, sabemos que no va a funcionar. Y ya no es una cuestión de cantidad de contenido. O sea, yo estoy rankeando en primeros puestos con location pages o con homes que pueden tener 600 palabras, pero eso sí, muy estructurado. Con mucho subtitle, mucho H2 y muy bien organizado para que quien llegue a esa sección le apetezca incluso leerlo. Que diga, no me importa porque va a ser 30 segundos lo que voy a dedicar a esto. Entonces, el mensaje es que no hace falta abusar de la keyword en el contenido ni hace falta redactar contenidos de 5.000 palabras para rankear, ni mucho menos. Sí, estoy muy de acuerdo. Además, hace poco he tenido el ejemplo de, bueno, viendo últimamente pues hablo mucho con Gemma Sierra, que se dedica a diseño web y tal, y me pasaba métricas de sus fichas y yo las comparaba con las mías y mis fichas y mis webs, pues mis webs son un poco de guerrilla, ¿vale? Y estoy cambiando un poco de chip a partir de ahora y viendo que realmente el contenido de la web es muy importante para luego que las fichas incrementen esas llamadas. O sea, realmente estoy viendo que porque ella trabaja mucho sobre los textos y sobre StoryBrand de toda la marca y todo esto pues, he descubierto que realmente funciona y muy bien. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo y estoy cambiando el chip. De hecho, funciona muy bien. Mira, en mi experimentación recientemente, a finales de septiembre, 23, 24 de septiembre creo que fue, lancé la web de un cliente. Un dominio que ya llevaba tiempo funcionando, pero con una web muy pesada, con un vídeo de 18 megas, creo recordar, en el Above Default, sin nada de contenido en el Above Default. Y nada, la reestructuramos pensando un poquito en la conversión, a ver qué es lo que quería encontrarse el usuario en esa zona, muy orientado a captar leads. Y luego contenidos que te puedo asegurar que la web no supera, la home, no supera las 500 palabras, ¿vale? Un sector muy competido, con verdaderos titanes en el que yo al principio dije, no me quiero meter porque en orgánico local estás compitiendo con plataformas muy grandes, ¿vale? Muy, muy grandes. Pero el negocio era muy local y decidimos, bueno, no sé cómo, pero decidí meterme y tirar para adelante. Rehicimos la web, le hicimos un pack de citaciones de los que hacemos en Local Rocket, un solo pack de citaciones, las enviamos a indexar antes de hacer el lanzamiento de la web y cuando hicimos el lanzamiento, ya con una web muy bien pensada, orientada a conversión, muy trabajada, con mucho cariño, muy buen diseño, todo el esquema bien organizado. Quiero decir, lanzamos ya
con el plato bien cocinado. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Estamos a 15 de octubre. Y esto no me había pasado nunca como SEO. Tengo que admitir que a mí mismo me sorprendió. Conforme indexó la home, ni siquiera la web entera, ¿vale? Ni siquiera el total de las URLs. Conforme indexó, se fue a posición 10 para la keyword principal de orgánico local. Y una semana después, posición 2, posición 1. Hostia puta. ¿Vale? Solo con citaciones, con una web bien hecha y todo con cariño. Y ya os digo, no superará las 500 palabras la home. No hace falta hacer grandes maravillas, hace falta ponerle cariño. Entonces, creo que el mensaje es claro, ¿eh? O sea, aquí la menos palabras clave, menos me bloqueo un poco porque, por un lado pienso, Google es tonto, o sea, Google es muy tonto y muy listo, ¿no? Dependiendo de la situación. Completamente de acuerdo. Y entonces, cuando empiezas a hacer textos para el usuario, pero también para Google, hay muchos momentos en los que dices, o sea, no sabes muy bien cómo enfocarlo. Por lo menos yo que no me dedico exclusivamente al tema de hacer los textos para la web, me bloqueo un poco, ¿no? Y vosotros os he escuchado en el podcast muchas veces que, bueno, incluso el otro día Álvaro, ¿no? Contaba que decía que era 1,5 ojo para, ¿no? 1,5 ojo para el usuario y medio ojo para Y Google, que medio eso me gusta mucho. Sí. Pero es muy difícil hacer eso. No sé si tú tienes algún tip hack para este tipo de cosas. Lo que os he contado título, ya, realmente. El título, al final sabemos que los títulos sí que metemos una palabra clave, ¿no? Pero bien planificada. Y luego dentro de los textos es muy, bueno, imagino que los copywriters, ¿no? Pues esto lo harán muy bien, pero es muy difícil hacer un texto atractivo y que a la vez esté metiendo palabras semánticamente relacionadas y que a la vez sea atractivo, ¿sabes? Que la gente quiera continuar leyéndolo. Entonces, no sé Yo voy a ir si... a una cosa. Por ejemplo, ¿qué crees que es más la función? ¿La semántica o que esa buena estructura del contenido, o ambas cosas también, la buena estructura del contenido, que el usuario se quede leyéndolo? Porque Google ha dicho muy claro, desde el update que ha hecho en agosto, UX, o sea, bueno, experiencia de usuario y velocidad de carga, importantísimo. Has mencionado justo que has cambiado un vídeo de 18 megas y algo de autoridad tenía esa página junto con esas citaciones extra que le ha sumado y un buen UX una buena experiencia de usuario ha hecho que haga ¡pum! ¿No? O sea, ha sido un poco... Cero autoridad, no te voy a decir cero, vale. pero del 1 al 100, un 5 quizás. Bueno, y las citaciones, lo que hemos hecho ha sido hiperlocalizar el contenido. Hiperlocalizar significa, pues eso, hablar de la población en el título. Sí que aquí sí que lo hemos puesto en el title, pero porque es un negocio, insisto, que se limita a un radio de acción muy concreto y hemos hecho mucho hincapié en eso porque realmente es un valor para el negocio. O sea, esa hiperlocalización del negocio también es una especialización dentro de su sector. Entonces, ha ido de maravilla. Y el enfoque con 1,5 ojo en el usuario también funciona muy bien, porque ya estructuras la página pensando en qué es lo que quiere leer y dónde debes poner los contenidos para que realmente le resulten atractivos y convierta. Lo de dejar medio ojo pensando en el robot es porque realmente somos SEOs y no podemos mirar única y exclusivamente al usuario, no se puede evitar. Sabemos que hay otro que está mirando y que también es muy importante y al fin y al cabo pues lo tienes en cuenta. Pero realmente el tip hack definitivo es ese, semántica variada, la palabra clave en el title, ni siquiera en el H1, que es muy habitual que la gente repita la palabra clave del title en el H1 porque dices, así lo voy a potenciar, no es tan necesario. Y en el primer párrafo que aparece después del H1, ahí sí, cuélala. Al principio. Y a partir de ahí, si entra bien y si no, ni te preocupes. Para mí, llevo tiempo trabajando con esa máxima y me funciona muy bien, ¿eh? Muy bien. El tema slider, ¿estás ahí con ellos? No me gustan. ¿O estás en contra? No me gustan los sliders. Aparte de que cargan mucho la página, es un above default muy pesado y o sea, a nivel de Core Web Vitals penaliza porque la carga se ralentiza mucho. Tienes que cargar tantas imágenes como sliders tengas
Aparte, no sé quién es el que todavía a fecha de hoy piensa que el usuario se va a esperar a que pasen todos los sliders porque le apetece leer lo que tú le tengas que decir ahí. No. La Bob Default es para un mensaje único y muy claro y poco más. O sea, me parece que es a desterrar el slider. Y bueno, por mi parte, poco más. Dirección y el NAP, al fin y al cabo, en el footer. Un buen marcado de datos con esquema de local business. El esquema es fundamental, hacerlo bien, y creo que es bastante más potente esquema que simplemente hacer el marcado de datos de la location page o de la homepage donde tengas los datos de localización. El esquema de local business puede ser muy completo, tiene muchas propiedades que añadir y la mayoría de la gente se queda con las propiedades que te ofrece Rank Math o alguno por el estilo. Haciéndolo a mano y estudiando un poquito, puedes hacerlo muy completo. Y además, Schema te permite tener relaciones con otros marcados de datos. No son reinos de taifas, de manera que tú puedes tener un marcado de datos de local business en la home y luego hacer un marcado de datos de servicio en cada una de las URLs de servicio. Eso es importante. Pero bueno, que no me quería ir del tema. Estábamos hablando un poquito de las arquitecturas y no sé si queda claro ya cómo definir esta arquitectura de negocio único, ubicación única, no escalable. Sí. ¿Sí? Pues entonces me lanzo a por la segunda parte. La segunda parte es el negocio que dices, ubicación única, pero está a nada de que le vaya bien y abra una segunda tienda. En previsión a esa escalabilidad del negocio, yo lo que suelo hacer es montar la home única y exclusivamente para marca, para los que vayan a aterrizar, y ya monto una location page para la ubicación que tienen en ese momento. Por el día de mañana, cuando cambie el modelo de negocio y se escale, lo único que tengo que hacer es abrir otra segunda location page, una URL de ubicación, para añadir el segundo negocio. Ni más ni menos. Trabajo la home para marca y luego ya las location page para las localizaciones, las búsquedas de localización, mejor dicho. ¿Vale? No cambia mucho. Cambia también, en ese sentido, el esquema. Cuando trabajo este tipo de arquitecturas, con esquema, la home la marco con el esquema organización. Digo que es una marca, que es una organización y que luego tiene negocios por debajo. Entonces, hay una forma de relacionar las organizaciones con los local business, es un path interno de esquema, y le puedes decir, esta organización tiene este negocio físico y este negocio físico pertenece a esta organización. Es un código de esquema. Dentro de Schema App se puede buscar las relaciones path de organización local business person, no sé, hay un montón de cosas que tienen relación. De hecho, todo tiene relación con todo. Sí, que vas jerarquizando y vas diciendo organización, local business, incluso las personas que pueden llegar a trabajar en esa... Correcto, que eso ahora a nivel de EAT funciona muy bien porque en según qué sectores, por ejemplo, sector salud, clínicas privadas, es muy importante tener URLs de los doctores o de los fisios o del personal sanitario que trabaja ahí dentro, porque van a ser ellos los que van a recibir la autoridad y la que se la va a conferir a la marca realmente. Entonces, yo esto es algo que tenía pensado. De hecho, tengo algunos clientes de negocios de salud, de estética y tal, y justamente lo que pasa que, ¿sabes? Muchas veces hay volatilidad también en este tipo de mercado. O sea, los médicos, sobre todo en el tema de estética y tal, saltan de un sitio a otro. O sea, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes buscarles incluso en el tema de fichas, crearles una ficha dentro de otra para ellos, pero claro, dices tú, si es que luego van a volar, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Es una historia. Ese es un problema con el que igual me tengo que enfrentar en algún momento, soy consciente de ello y tomar una decisión de qué hacer con ello, porque a nivel de autoridad normalmente lo que haces es que les atribuyes la autoría de muchos de los artículos que tienes en el blog porque quieres que la URL de autor, que muchas veces es la URL que utilizas también para el personal, sea la que acabe teniendo autoridad. Pero en el momento en el que el profesional desaparece de la marca, ¿qué haces? Eso es. ¿Qué pasa con esa ficha? ¿Se la lleva? Claro. ¿Le sigue valiendo para él? Sin embargo, tu cliente se queda sin el nombre. Es algo que yo personalmente todavía no me he tenido que enfrentar, no lo he tenido de frente, pero sé que puede ser problemático y cuando lleguemos a ese puente pues ya veremos cómo cruzarlo. Estoy ahí, cuando lo tenga claro lo cuento.
Bueno, Pero eso es interesante. Yo no me he metido tampoco en ese tinglado, sí que estoy viendo esos aspectos, estoy valorando esa parte, pero claro, tampoco quiero hacer el trabajo para otra persona que luego sé que a lo mejor no va a continuar en el negocio. Claro. Y dices tú, y otra vez a remar cuando ¿sabes? Cuando te quiten esa ficha. Entonces, ¿cómo hacerlo para que no la pierdas del todo? No lo sé. Yo tengo una hipótesis con respecto a esto. Si tenemos un poquito de tiempo, 2 minutos os lo cuento. Y es que realmente cuando tú abres una ficha en Google My Business, lo que espera Google es que sea un negocio local. Entonces, si tú el día de mañana le cambias el nombre a la ficha y se la cambias de un doctor a otro, porque la ficha está relacionada con tu negocio, está dentro del negocio, pienso, insisto, que esto es una hipótesis, que nadie se lo lleve como una verdad absoluta, requiere experimentación, pero pienso que puede seguir funcionando bien. O sea, puedes conservar la autoridad de la ficha siempre y cuando sea de la misma especialidad, porque normalmente en una clínica, pues si tú, yo qué sé, tienes un pediatra, por ejemplo, quitas un pediatra, seguramente pongas otro. ¿Vale? Si no cambia tanto la ficha y lo único que va a cambiar es el nombre, no sé, quiero pensar que se comportará medianamente bien. Sí, siempre y cuando el anterior no sepa un poquito de esto y lo trate de rescatar previamente y tal, y diga, bueno, voy a hacer algún movimiento. Bueno, pero la ficha en principio está en la dirección de tu centro, de la clínica. Claro, sí, pero la reputación es de él. Me refiero. Sí, pero le cambias el nombre, no te vas a quedar. Las reseñas se quedan. Ese es el problema, sí, eso sí que es cierto. Si las reseñas llevan el nombre del profesional, ahí podemos tener un problema. Esa parte sí, pero igual Edu ahí nos puede echar una mano con algo. Edu es un culo pelado de las reseñas. Algo se podría hacer. Se elimina, o se cambia la respuesta, ¿sabes? Yo si he contestado a esa reseña a ese doctor, pues diría, ¿sabes? Diría, muchas gracias, tal y que cual. Ya no está este excelente doctor con nosotros, pero te recomiendo que conozcas a o algo así, ¿no? O bueno, no sé, algo por ahí. Este renominado, pero bueno, hay que probar. Y luego, claro, ver la gente también lo que quiera luchar eso, ¿sabes? Porque dices tú, si nadie se mete, no pasa nada. Unas van tapando otras y a correr. De todas formas, aquí, en este caso, estaríamos hablando de una ficha directorio, ¿no? Que sería la clínica, con varias subfichas de cada profesional, ¿no? Claro, aquí el problema suele ser que tú imaginemos una policlínica en la que tienes varias especialidades, ¿vale? El equipo multidisciplinar de toda la vida, pero que mejor no nombrarlo así en la web. Y claro, el problema que tú tienes es que tú puedes posicionar como clínica porque vas a ponerte la categoría principal de clínica privada o clínica de medicina general o algo por el estilo, pero a ti te interesa posicionar para las especialidades. Tú quieres que cuando alguien busque un pediatra, también te encuentre a ti. Pero claro, es un poco utópico pensar que cuando te pones la categoría principal de clínica privada o clínica de medicina general y te pones como categoría secundaria pediatría, fisioterapia, no lo sé, osteopatía y podríamos decir un sinfín de especialidades que puede haber dentro de la clínica, que vas a rankear para todas esas especialidades. Cuando si a 3 calles tienes una clínica de fisioterapia y osteopatía, se va a llevar los clics seguro. Entonces, la estrategia pasa por decir, bueno, voy a hacer fichas para los profesionales que trabajan dentro de la clínica, que van a tener la misma dirección, que van a tener un teléfono diferente, porque eso sí que es importante, para que Google no lo entienda como un duplicado, y que van a tener la categoría principal de pediatría, fisioterapia, osteopatía, etcétera. ¿Vale? Entonces, esas fichas deben de ir vinculadas a las URLs del profesional que hay dentro de la web. Toda la autoridad debe ir volcada a la ficha del profesional, que recomiendo que coincida con la ficha de autor del blog, y eso funciona mucho mejor, desde luego. Ahí ya tienes el factor de relevancia que te da la categoría principal, ya lo tienes, que de otra manera es impensable. Estás hablando de teléfonos diferentes. Sí. Podrían ser sucursales, ¿no? O sea, podrían ser teléfonos... No sucursales, pero sí despachos independientes. O sea, lo que busca Google es que cuando tú llames te atienda el profesional directamente, no te atienda una centralita. Y eso no es descabellado. O sea, hay muchas veces que las clínicas lo que tienen son centralitas, pero tienen extensiones y tú puedes vincular geográficos a las extensiones. De manera que cuando llamas al geográfico suena la extensión directamente. O
o la secretaria del profesional, me da lo mismo. Sí, pero te tiene que atender pediatría o te tiene que atender fisioterapia a priori. Claro, si tú tienes un call center y eres capaz de identificar la llamada y con una persona lo atiendes todo, pues maravilloso también. Pero vamos, que en principio teléfonos diferentes para que Google no entienda que puede ser un duplicado de ficha. Esto también se podría solucionar con teléfonos virtuales. Si coges mañana a un cliente con tal, también se puede hacer de esa forma y bueno, no serían los más... Sí, hoy en día todos los teléfonos son virtuales. Ahora ya una consultita, por ejemplo, si tienes distintos servicios, no solo por profesional y quieres anidar otras fichas, pero ya no estamos hablando de profesionales, sino de servicios, me refiero, por uno, sacas la clínica estética, ciudad, y por otro lado, por ejemplo, me encuentro con algunos que dan también servicio de depilación láser. Y te estoy haciendo una pregunta que realmente me va a servir un montón. Ese tipo de cosas, al final, estás luchando, compitiendo, van a llegar a conflictos, ¿cierto? Sí. Si montas dos fichas es muy probable. Son dos categorías muy afines y es posible que tengas un conflicto. Entonces, yo lo montaría diferente, sí. Claro, lo que pasa que si, claro, misma ubicación y tal, dos servicios diferentes, competencia te va a destrozar, ¿sabes? O sea, van a tirar ahí fuerte. Sí, puedes tener un filtrado. Puedes tener un filtrado y que una de las dos no aparezca, porque son categorías muy afines. En esos casos, que me he enfrentado a un caso similar, para mí la estrategia es decidir cuál es la categoría principal porque sea el grueso de tu negocio. O sea, si es un centro de estética, por ejemplo, y haces depilación láser, pregúntale a tu cliente qué es lo que le trae más dinero, porque eso es lo que vas a tener que poner como categoría principal y la otra como secundaria. ¿Sabes qué pasa? Que al final hay ciertas categorías, es una clínica grande y tal, y hay ciertas categorías que nos vamos a implante capilar, a tal, y hay ciertas cosas que tienen bastante venta. Entonces, sí que es cierto que esa estrategia la tengo ahí estoy pensando, pero claro, no quiero fastidiar y que me afecte a la ficha principal. En ese caso, pon la ficha principal como lo más generalista, pon las categorías secundarias también y busca puntos de relevancia. Los puntos de relevancia en estos casos son pues, la configuración de los servicios, de los productos, las reseñas que ponen los usuarios. Todo eso es lo que dispara los snippets de justificación de Google y las pistas que nos da es que si ponemos ahí las palabras clave, sabemos que al final vamos a ganar relevancia y visibilidad para esos servicios. Así es como lo he trabajado yo. No es tan potente como tenerlo en la categoría principal, pero si lo exigen las circunstancias, pues es la mejor manera. Vale. Y dicho esto, ya solo me queda el tercer tipo de negocio, que es la cadena de establecimientos, que es muy parecido al segundo tipo de trabajo. Lo que pasa es que ya tienes los establecimientos montados. ¿Ventaja de esto? A nivel de arquitectura web es lo mismo. O sea, la home para marca, marcada con organización en esquema. Luego las location pages, todo ello relacionado, organización con local business. Y luego lo que suelo montar es una vertical de servicios que es común a todas las páginas de localización. Lo que me gusta montar a mí es un silo de localizaciones, un silo de servicios y en contra de lo que dice la teoría de los silos, que dice que tienen que estar completamente aislados y no tienen que entrelazarse con ninguna otra URL, a mí me gusta mezclarlo. O sea, yo mezclo... Sí, me gusta mezclar el silo de localizaciones con el silo de servicios. Porque las location page son URLs 100% de venta. Ahí aterriza el que está buscando en orgánico local y el que encuentra tu ficha de Google Business. Cuando alguien decide ver tu web, se va a encontrar con la location page y ahí ya tienes que estar preparado para venderle. Entonces, vender en este caso es presentar tus servicios. Y presentar tus servicios es que vas a tener una sección dentro de la location page de estos son nuestros servicios destacados, esto es lo que mejor se nos da o esto es lo que podemos ofrecerte. Y para eso vas a redactar esa sección, pero vas a enlazar a la URL de servicio para llevar autoridad desde allí. Pero luego a la inversa, si consigues rankear para tus servicios, imaginemos, Aitor ha dicho implante capilar, por ejemplo. Pongamos que alguien hace la búsqueda de implante capilar en la localidad que sea, te encuentra a ti en orgánico local, hace clic en tu URL que habla sobre implante capilar y ahora quiere aplicarse ese tratamiento
y tú tienes varias localizaciones donde se puede aplicar el tratamiento. Entonces, lo que vas a tener dentro de la URL de implante capilar va a ser un ¿dónde prestamos este servicio? Y ahí vas a vincular, vas a enlazar con las URLs de localización. Es decir, desde la página de localización vas a hablar de qué servicios prestas, porque vas a vender los servicios, y desde las páginas de servicios vas a hablar de dónde los prestas, porque muy probablemente el usuario quiera saber dónde ir. Y así el PageRank fluye de un lado para otro. Y funciona muy bien, ¿eh? Está chulo también en el caso de muchas localizaciones o querer coger más amplitud, es pon tu código postal en una especie de sí, es una... que ahí te genere un poquito... Sí, hay formas, realmente si la decisión que tomas es que el PageRank no vaya desde las páginas de servicio a las páginas de localización, hay muchas formas de montarlo con JavaScript y demás que va a hacer que no aparezcan esos enlaces. Si quieres tener el PageRank aislado en los silos, tanto de un lado como para otro lo vas a poder hacer. Yo eso lo hice en una situación donde no quería que todas las fichas y tal se vieran expuestas, ya que iban a dar lugar. Entonces digo, bueno, pues si alguien ya pues scrapea o saca todo, pues bien, pero si no, lo dejamos así un poquito más limpito y según cada código postal pues te lleva un sitio a otro. Y supongo que no he mirado muy bien eso, digamos, la autoridad, pero entiendo que bueno, que puede ceder un poquito. Y luego, algo importante. Perdona. Dime. Algo que te quería comentar y nos cuentas un poco eso. La location page, ¿qué le pondrías? O sea, me refiero, aparte de servicios, estamos hablando, porque las típicas location page son servicios, es el típico mapita, un formulario de contacto y el nav. ¿Qué ponemos ahí? Servicio. No, eso se convierte sí. en una mini landing page de local, ¿sabes? Claro, o sea, insisto en la idea de que las location page son URLs de venta. A ver, todas las URLs del sitio tienen que entenderse como URLs de venta, ¿vale? En todas, absolutamente, quizá el aviso legal y la política de privacidad no tanto, pero si tienes un poquito de ingenio lo puedes hacer hasta atractivo. Pero cualquiera de las URLs que tú puedas tener en tu sitio web, si la visita el usuario, por lo que sea, tú vas a tener oportunidad de meter ahí estrategias de persuasión del tipo que sea, para llamar la atención y conseguir que más adelante tener menos objeciones de venta o influir como autoridad dentro del usuario, la reciprocidad de Cialdini, que funciona muy bien, que es algo que cuando tú ofreces un bien al usuario, el usuario va a sentir cierta obligación por devolverlo. Con lo que si tú, por ejemplo, en el blog escribes un artículo buenísimo que le soluciona un problema, que es ideal, ese usuario, a la hora de contratar cualquier cosa, va a tener mucha más facilidad de elegirte a ti. Entonces, cualquiera de las URLs de tu página web tienen que ser URLs de venta. Máxime las location page, que dices, la gente las ve únicamente como eso, URLs de localización, de estamos aquí. No, estás perdiendo una oportunidad muy importante de vender con tu location page. De hecho, va a ser la landing en la que aterricen cuando hagan clic en ver la web de la ficha de Google My Business. Y la landing a la que van a llegar si en orgánico local te encuentran. Con lo que ahí tienes que estar vendiendo ya. Ahí ya tienes que estar hablando de tus virtudes y qué es lo que puedes hacer por solucionar alguno de los problemas que pueda tener tu usuario. Eso en la parte de arriba. A partir de ahí, por supuesto, dónde estamos, cómo llegar a nosotros, cómo contactar con nosotros, un mapita, un enlace. Me gusta a mí mucho poner un enlace a alguna página de autoridad por hiperlocalizar. Y luego semántica local. Wikipedia. La semántica local, bien Wikipedia, bien el ayuntamiento de la zona o, no lo sé, la Cámara de Comercio de la zona también, muy bien, algo por el estilo. Y follow, sin cortarse. Es decir, hay que ser generosos con el PageRank. O sea, lo mismo que nos llega, pues lo ofrecemos también y Google eso, quiero pensar que lo valora un poquito. El otro día propuse en la location page meter alguna cuenta de Twitter, pues de estas veces que son cuentas del ayuntamiento que van contando noticias sobre esa zona. ¿Eso podría funcionar? Para ser embebido y tal, no se llega a leer. El robot, dices. Sí. Pues no lo sé. No lo he experimentado nunca.
A mí me gusta meter un enlacito a algo que tenga autoridad y que sea hiperlocal, como para establecer una relación. Porque Google funciona ahora con relaciones entre entidades. Entonces, no sé si habéis oído, la audiencia ha oído hablar de los enlaces inferidos. Y es que, a ver, el robot de Google ha llegado un momento, el algoritmo, que no necesita ya enlaces para entender con qué estás relacionado. Antes, si no había un enlace, no entendía una relación. Pero ahora perfectamente, cuando tú nombras un monumento, nombras una calle o incluso nombras una marca, sin necesidad de que haya un enlace, Google ya establece esa relación. Entonces, a nivel de contenido dentro de una location page, a mí me gusta tener una sección donde hables un poquito de por qué mi negocio está en esta localización. Y ahí hablas de la localización en sí. O incluso una sección de más info sobre esta localización. ¿Qué suelo meter ahí? Pues gentilicios, suelo meter, no sé, algún nombre, algún edificio importante, algo que sepa que tiene relación a nivel de entidad con la localización en la que estoy yo también. Y luego también hay una técnica que se llama el drive-thru, que consiste en poner enlaces dentro de la location page, una sección de cómo llegar desde. Y lo que hace son meter enlaces a Google Maps, a la configuración en la que lleva al usuario desde dónde se encuentra, desde un monumento o una ubicación importante de la localización hasta tu centro de negocio. Entonces estableces ya esa relación más definitiva entre una entidad local y tu negocio. Normalmente aeropuertos, estaciones de autobuses, estaciones de tren, que son hiperlocales, y ayudan. Oye, si vienes desde fuera a mi clínica, por ejemplo, y llegas al aeropuerto, pues tienes que ir por aquí. Es útil para el usuario y encima da señales de localización a Google. Poco más. Bueno, no sé. Esto es una super masterclass, ¿eh? O sea, esto de aquí sacas una... Vamos a poner de pago este episodio. Sí, que deje, hay que poner tarjeta. Sí. Tal cual. Vamos a dejar ahí el número de cuenta en la descripción del bueno, todos estos tips están muy bien, pero el definitivo de verdad es que la URL de localización es para venta. O sea, convence a tu usuario. Pues es muy importante que se lo digo a todos mis clientes. O sea, yo te puedo hacer SEO, yo te puedo poner en los primeros puestos, igual no, porque si la web está muy mal va a ser muy difícil, pero pongamos que sí, que soy así de bueno y llegamos, pero si la gente llega y no les estás vendiendo nada con la web, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Entonces, un proyecto de SEO, sí que es cierto que yo tengo un fee elevado, pero es porque tiene esa parte de asesoría también. O sea, que cuando lleguemos estés vendiendo. Es muy importante, ¿eh? Y creo que es un mensaje bueno que podemos lanzar. Yo creo que al final una de las partes más importantes en todo esto es elegir bien al redactor que va a hacer esa parte, porque no siempre nos va a valer el mismo redactor. No. Yo, por ejemplo, tengo un estilo muy canalla, ¿no? Muy de tatú y tal, y eso a lo mejor en una tienda de tatuajes pues nos puede funcionar, pero en una agencia inmobiliaria, ¿no? Pues a lo mejor no nos funciona igual de bien. Entonces creo que te digo una cosa, están cambiando las cosas y hay muchos sectores que están cambiando. Yo, por ejemplo, el sector de los abogados, de la abogacía, es un sector muy tradicional y los abogados en general están muy anclados a, yo lo llamo olor a naftalina, eso huele a cerrado, ¿sabes? Esos despachos de abogados que dicen la foto del equipo y salen todos así con los brazos cruzados, ¡guau! Una pose de... Eso. y los muebles que dices, eso de madera maciza del año Catapún y que eso huele a naftalina. Y el lenguaje que utilizan es un lenguaje muy técnico muchas veces, pues ya está cambiando la cosa. Los abogados ya se han dado cuenta, al menos los que hace poco que han salido de la carrera, tienen cierto recorrido como para ya no ser novatos, pero no son viejas glorias. Esos ya empiezan a comunicar de forma diferente. El de tú a tú les funciona mucho. Voy a utilizar un lenguaje que me entiendas y voy a hacer un esfuerzo por entenderte. Ya no estoy yo aquí y tú aquí. Entra en cámara, ¿verdad? El nivel. Pero aquí tengo una duda en cuanto a cómo lee Google ese tipo de contenidos, ¿no? Porque si llevamos años y años creando contenidos muy serios para despachos de abogados y de repente creamos nuevas páginas con un contenido más tú a tú, por así llamarlo,
¿Crees que Google lo valorará? ¿La semántica al final no será una diferente? El cambiar ese tipo de... No, No lo sé. la semántica, esto es como la lengua, está vivo. O sea, un idioma no puede ser como hace 50 años, ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿cómo entiende Google la semántica? Como la hablamos nosotros. Es así de sencillo. Es así. Si el usuario entiende una determinada semántica, es la que le tienes que dar. Para mí es un error hacer todo lo contrario. O sea, meterle un tocho legal a una página en la que el usuario no va a entender ni pío. Porque eso Google lo va a entender con datos estadísticos. Están rebotando. Eso O sea, es. no se quedan porque no lo entienden. Si no la hay experiencia del permanencia. usuario es buena, ellos saben cómo medirlo muy bien. Si es buena, ya no es solo la semántica, Totalmente. sino si te queda, si está resolviendo y no hace más búsqueda y todas las señales que le damos, se queda. Si no, no. Exacto. Independientemente de cómo lo pongas, de los formalismos Sí, o de- Era totalmente. abogado, la verdad es que estuve como hace 4 años hice alguna web de abogados y estuve viendo comparativas y era todo exactamente igual. Todo. Mirabas a la competencia y eran todos calcados unos de otros. Decían, pero madre Todos. mía, qué Todos, aburrimiento. sí. Y ya al final hice una más. Y entré Oh, al Seco, hice una más y la verdad es que no funcionó, pero no sé si a día de hoy eso seguirá funcionando o no. a mí me gusta mucho buscar elementos diferenciadores. Si haces lo que hace la competencia, vas a ser uno más, efectivamente. Y mira, a ese respecto, igual puedo aportaros un tip. Y es que a mí me gusta mucho, bueno, aparte de experimentar, darle la vuelta a las cosas para ser diferente. En el mundo del SEO hay una creencia que no tengo bien clara de dónde ha salido. Y es que en el title de las URLs, la keyword, cuanto más a la izquierda, mejor. Es como comunista la keyword en el title, ¿no? A la izquierda. Y, chicos, no lo comprendo. Pues Porque, esto salió de Romuald. Hace poco Romu decía, bueno, En el curso decía, SEO de Romuald Font decía que Google leía de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo que está sí, arriba a la izquierda era como lo más importante a la hora de pasar ese bot. no, a ver, eso es que a nivel visual, cuando tú haces un diseño y diseñas una página web, diseñas un tríptico, diseñas algo que un ser humano tiene que luego leer, la lectura, al menos en Occidente, sí que se hace en Z. O sea, tú empiezas leyendo por arriba a la izquierda, te desplazas hacia la derecha, luego haces una lectura más horizontal hacia abajo a la izquierda. Entonces, los elementos importantes tienen que estar en esa zona. Por eso, si ponemos el logo de nuestra página web en el mapa mental del diseño de una página web, está arriba a la izquierda, el menú arriba a la derecha y luego te desplazas de esa manera. Pero eso no significa que el robot de Google haga algo parecido. O sea, me niego a creer algo similar. Para mí, la explicación de algo así es que si tú al usuario le ofreces, está haciendo una búsqueda de implante capilar en donde sea, vuelvo al ejemplo de Aitor, y lo primero que lee en el título es implante capilar, digamos que ya lo tienes en el bolsillo. Ya le estás dando lo que quiere encontrar. Eso sí que es importante. Pero eso es a nivel de relevancia. O sea, que busque implante capilar y encuentre implante capilar, eso es súper importante. No puede buscar una cosa y encontrar pelucas, ¿vale? No tendría sentido. Pero yo he probado a darle la vuelta y decir, voy a poner delante mi marca, porque mi marca va a traccionar. O sea, mi marca es donde yo voy a poner la autoridad realmente. Voy a poner el nombre de la clínica delante, un separador de estos que llaman la atención, un bull, punto gordote, y luego voy a poner, por ejemplo, pues, especialistas en implantología capilar. ¿Se llama implantología? No lo sé. No tengo mucha experiencia en ese sector. Pero lo que consigues con eso, a día de hoy en el sector SEO, es que de los 10 resultados que hay en primera página y todos empiezan por implante capilar, y seguramente sea implante capilar en, o clínica de implante capilar en, acabas de romper un patrón. De repente, tu resultado es diferente. Y eso a nivel de CTR, amigo, se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho. Y ese es buen tip. Ese funciona muy bien. Es muy buen tip, sí, señor. A veces nos guiamos y vamos buscando y vemos lo mismo y decimos, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé. Este es el diferente. Uno más. Si a estos les funciona, a mí también. Y no somos capaces de salir de eso. Hay muchas veces que hay que mirar a la competencia para ver qué es lo que están haciendo bien, pero hay cosas que se pueden mejorar. Yo animo a que se haga esa reflexión y no nos dejemos llevar simplemente por
qué está pasando. En el sector de los vinos, por ejemplo, ha pasado mucho. Los vinos eran como los abogados. Marcas, o sea, veíais el packaging de los vinos y eran vinos súper... También que decías, bodegas tradicionales, textos que decías, esto es verdadera prosa, lo que están escribiendo aquí en las botellas del vino. Y de repente han aparecido vinos súper raros. Está el vino, el Juja, que es el DJ este valenciano, no me acuerdo cómo se llama. Pero es brutal. Y se han diferenciado y se han dirigido a otro público. Y, chico, yo cada vez veo que en los estantes del supermercado están desapareciendo esos vinos tradicionales, dando lugar a todas estas nuevas marcas. Y cómo se viralizan, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cada vez que me compro un vino con una marca estas graciosas, lo primero que hago es hacer una foto y mira qué vino me estoy bebiendo, ¿sabes? A mis amiguetes. Y jajajaja, ¿qué tal está? Y ya viene la parte de calidad de producto. Pero... Y es la misma bodega. Pero haciendo, pues eso, un producto que habla el idioma de su consumidor, que ahora es gente joven y no quiere hablar de, pues eso, de viñedos de no sé dónde o de... No. Vino rico. Ya está. Sí, bueno, de acuerdo. Funciona muy bien. Entonces, la diferenciación también es esencial a todos los niveles. Una pregunta que no quiero que se me quede en cuanto a temas de marcado de datos en Location Page. El otro día oí o escuché, no lo recuerdo, que el límite aconsejado era meter 3 propiedades como máximo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo 3 propiedades? ¿3 propiedades? Sí, decían, es que lo recuerdo así un poco por encima, pero me pareció curioso y digo, se lo tengo que preguntar a Sergio. Decían que al final se quedaba con las 3 propiedades principales y que todas las demás se diluían. Entonces digo, no sé, al final es un marcado, ¿no? Que está dando cierta información no he oído yo eso, propiedades... no lo he escuchado nunca y ya te digo yo que propiedades hablamos... a ver si no estamos hablando de lo mismo. Cuando tú dices propiedades, porque para mí un marcado de datos, local business, por ejemplo, que es el que se suele utilizar en la location page, eso es una clase, al fin y al cabo, y todos los puntos que tú pones dentro son las propiedades. El title, la description, el type, el teléfono... Estaremos hablando son propiedades. No, estamos hablando de clases, entonces. De clases, vale. Sí, si las pones separadas. A ver, realmente dentro de una URL tú necesitas tener una clase principal, que es lo que dices tú, pero luego tú puedes relacionar todo el contenido. Aquí lo que ocurre es que hay mucha gente, te pongo un ejemplo rápido, imaginemos una location page en la que tú tienes el marcado de datos de local business, pero luego dices voy a meter unas preguntas frecuentes y voy a utilizar el marcado de datos de preguntas frecuentes. ¿Vale? Lo puedes poner como separado. O sea, utilizar dos scripts de JSON-LD y entonces tendrías 2 clases, como dices tú, Edu. Pero hay una forma que es más correcta de utilizar ese marcado de datos y no necesitas utilizar 2 clases. Puedes utilizar el marcado de local business y dentro del propio marcado de local business establecer una relación con las preguntas frecuentes. Trazas un path y le dices, estas preguntas frecuentes son sobre este local business. Y dentro de la misma clase local business metes las preguntas frecuentes, con lo cual tienes una única clase y todos los datos marcados. Entonces, sí, así visto de esa manera, tiene sentido. En vez de tener 3 clases diferentes, tener una única y todo lo demás relacionado con la clase principal. ¿Vale? En una location page, la clase principal debería ser local business o alguno de sus derivados y todo lo demás relacionado con ello. Insisto, preguntas frecuentes puede estar dentro de local business. Lo marcas igual con o ¿cómo etiquetas? Perdón. No, yo, cuando el típico vídeo que a veces se pone sobre la presentación del negocio, ¿lo marcarías también dentro de...? Sí, realmente hay una aplicación, luego os la paso si queréis ponerla en las notas del episodio, que te permite seleccionar 2 clases de esquema, sea la que sea. Y él te traza los paths en ambas direcciones, desde una clase hacia la segunda y desde la segunda hacia la primera. Entonces, si quieres relacionar un local business con un vídeo que tengas en un iframe embebido, se podría. Recuerdo, esto lo vi hace tiempo, creo que fue en la Summit del 2020, hablaban de ello y se podían establecer relaciones tan rocambolescas como
relacionar una gasolinera, que es un local business, con un volcán, por ejemplo. Y había una relación que podía decirle al robot de búsqueda, esto se relaciona con esto de esta manera. No recuerdo ahora mismo cuál era, porque suelen ser propiedades técnicas. Creo que lo escuché en algún episodio de Logan Broker de vuestro podcast. Lo había oído. Pudiera ser. Lo de Schema, realmente el marcado de datos es hiperpotente, no solo para marcar URLs, sino para definir la arquitectura de tu sitio web. Entonces, conviene estudiar un poquito por ahí porque funciona muy, muy bien. Realmente es SEO. Para mí es el SEO más puro, el del marcado de datos, porque si entendemos SEO como optimización para motores de búsqueda, con el Schema le estás hablando directamente al motor de búsqueda. Yo aquí estoy un poco nivel principiante a tope porque estoy con RankMath y es lo que suelo recomendar. ¿Tú qué recomendarías para aprender a manejar bien Schema? ¿Qué pasos crees que deberíamos de dar? Es arduo, ¿vale? Schema es durito porque es código, al fin y al cabo, es un marcado de datos que es JSON-LD, que es un formato de script y es un formato de datos. Yo he aprendido utilizando la herramienta, por ejemplo, de Technical SEO, que te da una plantilla, digamos, de prácticamente los esquemas más habituales, y a partir de ahí me meto en la documentación de Schema para ver en ese marcado de datos qué opciones tengo. Entonces, es leer, es ver qué propiedades tengo dentro de ese marcado de datos que puedan ser compatibles con mi negocio y que pueda rellenar y con qué. Por ejemplo, dentro de Local Business, uno que resulta muy útil es el de Additional Type. Y es porque muchas veces tú no encuentras un tipo de marcado de datos que sirva o que sea completamente compatible con tu negocio. Os hablaba antes de pinturas salinas, por ejemplo. No hay un esquema para tienda de pinturas. Hay, por ejemplo, uno que es Hardware Store, que es más relacionado con la ferretería. Y por encima de todo esto está Store, que es tienda, ¿vale? Entonces, lo que sueles hacer es coger un tipo de dato más genérico, como el de Store, pero luego te vas a Additional Type y con eso puedes tirar de Wikidata. Wikidata es como una Wikipedia muy grande, pero está estructurada para que la entiendan los robots de búsqueda. Entonces, ahí buscas tienda de pinturas y ahí aparece. ¿Qué admite Additional Type? Admite una URL, que le pones la de Wikidata, lo que va a hacer el robot de búsqueda es visitar esa URL y ahí lo que tiene es, esto es una tienda, ¿qué es lo que vende? Pinturas. En otros idiomas, ¿cómo se diría? Así, así y así. Y está todo organizado para que Google entienda muy bien la tipología de tu negocio. No llegas con Schema, pero llegas con Wikidata o con algún otro tipo de directorio de este estilo. Entonces, está guay. ¿Hay alguna forma de verificar que una vez te has currado un esquema que flipas, eso esté bien hecho? Sí, claro, hay un validador dentro de Schema. De hecho, Schema hay que recordar que lo desarrolló Google con Yandex, con Bing, con otros motores de búsqueda. Y en su momento Google tenía su validador de marcado de datos. Ahora Google se ha quedado con la parte en la que te muestran cómo se visualizarían los datos, pero dentro de la URL de Schema, schema.org, tienes un validador de ese contenido. Y funciona muy bien. Lo que haces es darle la URL o el código del JSON-LD, él lo procesa y te dice si es correcto. Sí, pero, por ejemplo, sabemos que es correcto por la estructura, pero muchas veces si lo que ponemos en el mismo es correcto. O sea, o sea, el saber qué tipos de datos de esquema, que nos salgamos un poquito, porque yo sé que te sales de lo básico y al final eso es al final tuyo, ¿no? Que es lo que tú dices, ir viendo qué pones en cada uno, pero claro, ahí es donde está la madre del cordero, en qué cositas pueden marcar realmente. Eso es documentación, documentación de Schema, de Local Business o de Store o de Hardware Store. Hay que leérselo. Merece la pena. Si tienes un cliente de ese tipo, pasarte por ahí y ver qué puedes añadir. Lo que sí que es muy importante es que esto es marcado de datos, señores. Esto no es pasarle bajo manga la información a Google, con lo que si solo lo ponemos en el script de JSON-LD, Google puede decir, sí, vale, pero esta información, ¿dónde está en la location page? Entonces, lo que hacemos con el marcado de datos, con el JSON-LD, es decirle qué es cada una de las cosas que aparecen en la URL. Entonces, es importante que esa información aparezca reflejada en el DOM de la página web. ¿Vale? O sea, que nadie se piense que esto es, bueno, pues bajo mano voy a decirle que este es mi teléfono, que esta es... No, tiene que aparecer.
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo para hablar de la parte de popularidad y demás? Pues tenemos 10 minutos. 10 minutitos. 10 minutos. ¿Lo ves? Yo, a ver, lo veo, pero bueno, ya sabes que a mí me gusta charlar. No hemos visto nada de los Page, claro. O sea, a eso me refería. Por eso digo, ¿qué queréis? ¿Lo dejamos para otro episodio o...? Yo creo que sí. Para episodio. Sí. Podemos dar alguna pincelada si quieres, pero toda esta parte no se va a ver. Esto lo cortó. O sea, podemos dar alguna pincelada de qué citaciones puedes considerar tú que son las principales a la hora de hacer una estrategia de citaciones y ya está. Y ya... No. No te voy a decir citaciones principales. A ver, es que generalizar con las citaciones es muy complicado. A mí las citaciones... he grabado hace poco la clase para el curso de SEOlocal, de Local Rocket, y he reflexionado mucho sobre las citaciones. Pero no está subida. No es una cuestión... No está subida aún, la subiré, vale. Espero subirla hoy. ¿Qué ocurre? Que las citaciones lleva tiempo siendo un debate de cantidad, ¿vale? La gente apunta a la cantidad, de hecho hay un montón de herramientas para espiar las citaciones que tiene la competencia y, ¿Ah, sí? Y se basan mucho en ¿cuántas citaciones tiene? 53, pues yo tengo que tener mínimo 53. Y no funciona así, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y para mí la calidad en las citaciones es, por un lado, el contenido y por otro, el dónde. Y cuando nosotros buscamos sitios para poner una citación, intentamos mirar a ver que el contenido del dominio en general sí que sea afín a la temática del negocio. Eso es para mí lo principal a nivel de calidad. Lo que pasa es que muchas veces no es sencillo. Hay sectores, el sector salud, sector sanitario, donde encontrar citaciones de directorios de salud es muy complicado. Más que nada porque te piden infinidad de documentación para aparecer en el listado. Es cosa seria, entonces lo entiendo. Gratuitas, las que darte de alta, pues 1, 2 y no son buenas, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es buscar directorios en dominios de autoridad que tienen un contenido que va a permitir identificar de forma unívoca a tu negocio. Esa es la definición de citación para mí, citación-mención, ¿vale? Que el contenido de una URL Google puede entender, bien por un enlace inferido a tu marca, bien porque también estás nombrando el NAP completo, es una citación estructurada y tienes nombre, dirección, teléfono. Es algo que a Google le hace ver, sin lugar a dudas, que está hablando de tu negocio. Entonces, las citaciones son enlaces de arranque. Yo las suelo meter al principio del roadmap, creo 15, creo 20, y no me preocupo mucho más por las citaciones, a no ser que el día de mañana investigando encuentre alguna que tiene la competencia y que es interesante, y la creo. Pero las suelo crear al principio. Citaciones buenas, insisto, directorios de autoridad, que me permiten poner el título, la dirección, el teléfono, un texto descriptivo que puedo variar, porque nosotros normalmente trabajamos a nivel con spin tags y generamos contenido único. Y luego, cuanto más información le puedas dar a Google de que todos tus perfiles sociales, por ejemplo, forman parte también de tu negocio, incluso si tienes una entrada en la Wikipedia, pues también la puedes poner en las citaciones para generar una especie de entorno alrededor de tu negocio que Google entienda que todo es lo mismo. Entonces, enlaces a perfiles sociales, enlace a la ficha, si es que cuela, una foto del logo, que Google sabemos que es capaz de distinguir imágenes y si tu logo es característico, pues también hay fotos geolocalizadas. Cuanto más azúcar, más dulce. Hay algunas citaciones, directorios que te permiten incluso meter un embed del mapa, pues también para adentro. Todo lo que se pueda y que ayude a Google a entender que se está hablando única y exclusivamente de tu negocio, va para adentro. Y esas para mí son las citaciones buenas. 15 o 20. No es cuestión de empezar a mencionar tu negocio en todas partes donde la competencia ha nombrado. Insisto, a la competencia hay que espiarla y ver qué es lo que hace bien, pero ¿para qué vas a invertir recursos en aparecer citado en un perfil de usuario de un foro que no tiene autoridad, que no tiene nada que ver con tu semántica, que no... Eso huelga. Entonces, la competencia puede tener 500 citaciones, pero a ti te puede bastar con 20 para estar por encima, porque son 20 y son buenas y ayudan a que Google entienda que existe esa relación entre todas las entidades que hay dentro de la citación. Y luego inyectarles un poquito de tráfico, ¿no? Les inyecto tráfico. No me preocupa mucho el tráfico en las citaciones, fíjate. No le ves una relevancia en eso, ¿no? No. Igual que a los enlaces sí que me gusta meterles tráfico, a los enlaces que genero después.
que también son menciones, porque me gusta cuando genero algún enlace con la plataforma que sea, que nombren la marca sí o sí y no tener un enlace con el anchor exacto. A las citaciones meterles tráfico no suelo. No, porque para mí lo natural de las citaciones es que cuando un negocio empieza, pues tú empiezas a darte de alta en todas partes porque quieres ganar visibilidad. Oye, pues mira, en este directorio me han dicho que hay muchos usuarios y te das de alta ahí. Pero luego el tráfico no suele llegar de las citaciones. ¿Qué directorio genera tráfico abundante a un local? Pocos. Nosotros lo que sí hacemos es meter reseñas dentro de esas citaciones, siempre y cuando te permita meter un comentario. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque lo que consigues de esa manera es que cuando metes comentarios es que desde las URLs del autor del comentario vaya PageRank hacia la citación. Entonces, si tu usuario mete muchos comentarios en muchos sitios en general, la URL de autor va a estar un poquito más nutrida. Google la va a encontrar fácilmente a través de los comentarios de otros sitios. Y a su vez, cuando pongas el comentario en este negocio, le traspasará hacia tu autoridad. Eso funciona muy bien en general, ¿eh? Pero es muy largo. La verdad es que no le habíamos dado esa vuelta de tuerca, pero sí que lo hacíamos porque habíamos notado que algunos directorios subías o bien pagando o bien por la cantidad de comentarios que tuviera ese negocio. Hay algunos también. Hay alguno eres tú. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa si metemos, si el negocio que más comentarios tiene son 7, nosotros vamos a meter 8, a ver qué ocurre. Y vimos que sí funcionaba, que se posicionaba. Sí. Entonces, bueno, ya está. Ese fue nuestro motivo. Dijimos que no salía arriba, ya está. Pues mira, ya tienes otro motivo. Creo que te ha aportado algo. Sí, muy bien. Esto es parte, ¿no? Del episodio, que al final me he quedado ahí un poco... Has dicho, no voy a contar... Tú mandas, pero si quieres luego hacemos otro episodio con popularidad y atacamos directamente ese factor que realmente es muy importante. Es que estos episodios realmente, estos episodios al final, juntarnos con vosotros, yo por lo menos, juntarme con vosotros al final genera mucho valor. Valor que se puede aplicar directamente, que es lo que la gente busca, a tu negocio, a tu trabajo, ya seas una agencia o un negocio local, que es mucho valor el que hoy se ha hablado aquí. Completamente. Están contactando con nosotros gente que dice, quiero montar agencia de SEO local. Que me parece maravilloso. Ahora mismo estamos surcando una ola que se está disparando hacia arriba. O sea, que es que ahora todo el mundo está... Más que es lo lógico. Al final antes te posicionabas para una keyword, toda España, tal. Lo lógico es que cada negocio tenga su historia al local. Tú no te vas a ir a otro sitio. Pero si hay más negocios que páginas web, entonces... Y que levante la mano el diseñador web o el consultor SEO cuyos clientes no son un 90% locales. Entonces, yo me propuse al principio cuando dije, vamos a darle duro a esto del SEO local, vamos a difundir contenidos del SEO local abiertamente, porque realmente pensaba que podíamos hacer algo por la comunidad SEO, es poner en valor el tema del SEO local y dejar de escuchar eso de que el SEO local es configurar la ficha de Google My Business. Obviamente es mucho más y realmente estoy muy contento porque está funcionando. Hay gente que realmente se está cogiendo al carro del SEO local y está haciendo dinero y está incluyendo el servicio de SEO local como un valor más a su cartera de servicios, que es un valor que realmente te permite tener unos ingresos más recurrentes. Porque si tú eres diseñador web y haces una web, lo más que te vas a quedar es con un mantenimiento residual de X euros al mes, una cuota muy bajita. Pero si además le das la visibilidad a ese negocio, ya puedes tener un fee considerable, ¿eh? Sí. Entonces, además que aquí se pueden ordenar ciertas cositas que son importantes, se puede estructurar una buena estrategia y al final, luego cada negocio tiene sus cosas, pero que es bonito. El tal funciona todavía, hoy por hoy funciona hasta que se meta un montón de gente, es fácil posicionar y, fácil entre comillas, fácil para depende del mercado y depende de muchas cosas, pero sí. Pero bueno, que se ven cositas que son muy agradables de que haces cosas y funciona y dices tú, joder, macho, esto está muy bien. Es muy rápido. Sí, es muy satisfactorio por eso mismo, sí que es cierto. Además, aparecen los leads rápidos para el cliente, con lo que es muy agradecido para el cliente y te trata bien. A veces te invitan a cenar y todo. Está muy bueno. Es mi parte favorita, ¿eh? Lo de cobrar todos los meses queda... Oye, no nos has hecho casi spam, macho. Eres buena gente hasta para eso. No se me da bien, lo he dejado para el final y al final no ha salido.
¿Qué queréis que os comente? Local Rocket. ¿Os cuento que los mapas fractales ya son gratis? Cuéntanoslo. Yo los he visto. Genial. Los hemos puesto gratuitos en Local Rocket porque, a ver, teníamos la certeza de que los mapas fractales era una técnica que iba a tener un recorrido. ¿Vale? No quiero decir que el recorrido de los mapas fractales haya acabado y por eso gratis. Ahora que no vale para nada, lo regalamos. No, todavía funcionan, hay que hacerlos bien. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la plataforma de Google My Maps, inicialmente, cuando tú ponías un enlace dentro de My Maps, el enlace era enlace y era follow. Luego decidieron cambiarlo a no follow, con lo que siguió funcionando porque seguían siendo enlaces y eran puntos de anclaje para la página web y para la ficha, que nosotros metemos también enlace en la ficha en cada uno de los puntos de los fractales. Pero ahora han metido una redirección. Ahora ya no es ni enlace. Entonces, sigue siendo una forma de generar popularidad desde un dominio de Google que funciona, pero ya no son los petardazos que yo recuerdo inicialmente con los mapas fractales cuando empecé con la técnica, que pegaba verdaderos petardazos para arriba. Sigue funcionando, insisto, pero como ya no podemos dar esos resultados tan buenos, pues hemos decidido no cobrar por ello y dejarlo para que todo el mundo experimente con ello y juegue con ello y obtenga resultados. Importante con los mapas fractales, lo digo siempre, creadlos con cariño, subidlos a My Maps, hacerlos públicos, pero luego hay que meterle un poquito de chicha a nivel de autoridad para que Google entienda que eso realmente está ahí y tiene fuerza. Y eso es pues meterle enlaces de autoridad, meterle embeds y nosotros lo hacemos, que ya sabemos cómo hacerlo desde Local Rocket y tenemos ese servicio, ese sí que tiene coste. Y a partir de ahí, pues, ¿qué os voy a contar? Que hemos lanzado las búsquedas de marca, pero es que eso requiere un rato, eso me gustaría explayarme. No, yo tengo dos preguntas sobre los mapas fractales. Uno, Venga, ¿qué es el tema de área de servicio? He visto que cada punto no tiene su propio área de servicio dentro del mapa fractal. Eso no lo había visto ni en los mapas fractales que había comprado por ahí, ni en ningún otro sitio. Sí, bueno, eso fue pues, una inquietud mía por englobar todos los puntos. Los mapas fractales son radiales. Tú tienes un radial que luego se va extendiendo, otro radial en torno a tu negocio local. Y cuando yo diseñé el script inicial, vi la posibilidad de generar, realmente son polígonos dentro del mapa que delimitan un área. Entonces yo lo llamé áreas de servicio y cada radial va vinculado a un área de servicio. Tienes tantas áreas de servicio como radiales vas a encontrar dentro del mapa. Era una forma de añadir también contenido descriptivo. Entonces, es un mapa que tiene pues, un poquito más que no solo los puntos. Los puntos también tienen, aparte del nav, tienen enlace, ya no tienen enlace a la web porque no lo permite My Maps, pero tienen la URL de la web, tienen la URL de la ficha de Google My Business, tienen la concurrencia con las palabras clave, tienen un texto descriptivo que si utilizas un buen spin tags varía muchísimo. Tienen muchas cosas que realmente aportan esa popularidad, ese punto de popularidad desde una propiedad de Google y que hace que todavía funcione. Pero, insisto, es azúcar. Cuanto más azúcar, más dulce y yo decidí echarle un poquito más con eso. Luego, mi segunda pregunta es, ¿recomiendas ponerle al nombre del mapa a la keyword principal? Sí. Sí, es que con Edu ya he hablado de esto. Yo que parezco muy blanquito y que me gusta hacer las cosas muy bien de cara al exterior, pues cuando tiras para adentro y haces un mapa fractal, pues me vengo arriba y ahí eso es dark, eso es oscurito. Y sí, ahí sí, sin duda. O sea, estamos buscando, por un lado, relevancia profesional con la keyword del servicio o de la temática, la categoría principal, básicamente, y por otro lado, la hiperlocalización. Entonces, sí, el nombre del mapa tiene que tener las keywords. Y la descripción del mapa también. Perfecto. Y yo creo que hasta aquí ya no sé qué más preguntarte, recomendarte, pues la verdad es que eres mi mayor recomendación siempre para temas de SEO local, así que eso siga ahí. Y ya está. Perdón, ahora mismo el SEO local, estamos hablando con Sino del Más, estáis ahí y es bueno, para mí referentes sin duda Sergio y Álvaro, o sea que son sin duda grandes. Hay mucha gente más, pero bueno, que cercanos por las cosas. Mil gracias, compañeros. Sí, sí. Pues nada, que un saludo a toda la gente que nos sigue y si no os seguís todavía a Sergio Somoza, que no creo que sea así, pues ahí está, es igual de simpático que profesional, así que fijaos.
Muchas gracias, compañero. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Nos vemos. Aloha.